Era la última hora del día y el aula parecía una bomba de relojería. El aire crepitaba por la tensión cuando la señora Parker, la profesora de matemáticas, dejó caer un grueso libro de texto sobre el escritorio. Su mirada penetrante se posó en el fondo del aula. «Elizabeth, resuélvelo. ¿Ahora?» Se hizo el silencio. Los murmullos de curiosidad zumbaban bajo respiraciones apagadas mientras todas las miradas se volvían hacia Elizabeth, la chica tranquila que nunca se ofrecía como voluntaria, nunca participaba y nunca parecía preocuparse por el trabajo escolar. La mayoría de sus compañeros de clase la habían descartado como otra adolescente común y corriente que prefería las sombras. Pero hoy era diferente. La voz de la señora Parker no era un desafío, era un reto. En la pizarra se alzaba una ecuación monstruosa, una maraña de números y símbolos. Incluso los mejores estudiantes la habían evitado. Estaba diseñada para ser irresoluble en 20 minutos. Elizabeth no se inmutó. Sus ojos grandes y tranquilos examinaron la ecuación por un breve momento antes de suspirar y ponerse de pie. ¿Estás segura de esto? Su voz era apenas un susurro, pero fue suficiente para hacer que la señora Parker sonriera. La clase contuvo la respiración. Algo estaba a punto de suceder. La voz de la señora Parker se quebró con incredulidad cuando el bolígrafo de Elizabeth se cernió sobre el paso final. El peso de la mirada de cada estudiante se presionó contra ella. La frustración de la maestra ardía detrás de ella. Había aumentado tan rápidamente. Elizabeth estaba a punto de exponer una verdad que nadie podía comprender, o estaba a punto de quebrarse. Siempre había sido invisible. Al menos, eso era lo que se había convencido a sí misma. La chica tímida que nunca hablaba, que se mantenía fuera del radar, mezclándose con el fondo de las pruebas y los libros de texto. La escuela había sido un ciclo monótono, una confusión de expectativas que no tenía ningún deseo de cumplir. Pero, en el fondo, Elizabeth era diferente. Su mente funcionaba de maneras que nadie entendía. Los profesores la desestimaban por holgazana, demasiado callada para preocuparse. Pero no era pereza, era miedo. Miedo a ser diferente. Miedo a ser vista. Porque la última vez que alguien había notado su brillantez, había destrozado todo. Su madre había estado orgullosa, su padre, inquieto. ¿Y sus compañeros? Habían estado aterrorizados. Había aprendido desde muy joven que la genialidad era algo peligroso. La gente teme lo que no puede entender. Así que lo ocultó. Pero la señora Parker la había estado poniendo a prueba durante semanas, burlándose de su silencio. Hoy se excedió. Las manos de Elizabeth temblaban mientras se paraba frente a la ecuación. La clase esperaba que reprobara, pero ella ya había pasado el punto de preocuparse. Con movimientos rápidos y fluidos, comenzó a escribir. La sala estaba en silencio. El único sonido era el suave deslizamiento de su pluma mientras desenredaba la ecuación. Los números bailaban sin esfuerzo bajo su mano, paso a paso, cada línea más intrincada que la anterior. La voz de la señora Parker cortó el aire. ¿Crees que puedes resolver eso? Desdeñosa. Burlona. Elizabeth dudó por una fracción de segundo. Luego escribió la respuesta final. Impecable. Un silencio preñado llenó la sala. La señora Parker soltó una risa aguda, llena de incredulidad. ¿De verdad crees que esto es correcto? Es un problema de nivel universitario. ¿No podrías...? «Compruébalo», interrumpió Elizabeth, mirando a su maestra a los ojos por primera vez. Por primera vez, la sonrisa de la señora Parker vaciló. Se acercó, escudriñó el pizarrón, luego agarró su teléfono y escribió rápidamente la solución en una calculadora. La habitación estaba en un silencio sepulcral. El rostro de la señora Parker cambió. La sorpresa era imposible de ocultar. Su voz salió tensa, más tranquila ahora. Necesito comprobar esto. El estómago de Elizabeth se hundió. No era solo la ecuación lo que era imposible, era todo lo que venía con ella.
había destrozado la ilusión de normalidad que tanto había trabajado por mantener. Los susurros comenzaron. Los estudiantes murmuraban entre sí, la incredulidad y el asombro se reflejaban en sus voces. Lo resolvió. De ninguna manera. ¿Es una especie de genio? Elizabeth se dio la vuelta. No iba a dejar que ellos controlaran más la historia. Déjenme decirles algo. Su voz era firme ahora, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. He estado escondida a plena vista toda mi vida, pero ya no me esconderé más. Soy lo que soy. La campana sonó, señalando el final del día, pero nadie se movió. Elizabeth se quedó quieta por un momento antes de salir del aula, el peso de sus miradas persistiendo detrás de ella. Caminó por el pasillo, las correas de su mochila apretadas con fuerza en sus dedos, su mente dando vueltas. Pero debajo del caos, un extraño sentimiento floreció en su pecho. Alivio. Y entonces lo vio. Chris. El chico que había estado en su clase de matemáticas desde el primer año. Siempre bromeando, siempre encantador, pero nunca tomando nada en serio. Había sido amable, pero nunca la vio realmente. Hasta ahora. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado del patio, y en lugar de su habitual mirada despreocupada, había algo más, algo real. Él dudó. Luego dio unos pasos hacia ella. Su voz era incierta pero sincera. Tú realmente eres increíble, Elizabeth. Por un momento, algo se alivió dentro de ella. El peso de esconderse, de encogerse, había desaparecido. Ella sonrió. Gracias. Por primera vez, no sintió la necesidad de disculparse por quién era. Ya no era solo la chica tranquila, era Elizabeth, la chica que había hecho lo imposible. Cuando llegó a las puertas de la escuela, el sonido de pasos detrás de ella la hizo detenerse. La señora Parker. Elizabeth se preparó. ¿La castigarían? ¿Le dirían que se había excedido? Pero cuando la señora Parker se detuvo frente a ella, no había enojo, ninguna presunción. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Te subestimé. No debería haberlo hecho». Elizabeth parpadeó. «Está bien. No esperaba que me vieras». La señora Parker sacudió la cabeza. «Me equivoqué. No deberías ocultar tu brillantez. No deberías ocultar quién eres». Por primera vez, Elizabeth sintió que los muros que la rodeaban empezaban a derrumbarse. El mundo finalmente la había notado, y estaba lista para entrar en él, con la cabeza en alto. Mientras se alejaba, la voz de la señora Parker la llamó, más suave esta vez. «Buena suerte, Elizabeth. Te la has ganado». Elizabeth no miró hacia atrás. Su historia apenas estaba comenzando. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez has sentido que estabas ocultando tu potencial? Si alguna vez tuviste un momento en el que el mundo finalmente te vio como realmente eres, comparte tus pensamientos a continuación. ¿Qué aprendiste del viaje de Elizabeth? Y si quieres más historias que te inspiren, desafíen y te hagan pensar, no olvides suscribirte. Tu propio momento, Elizabeth, podría estar a la vuelta de la esquina.